A los bolcheviques no les molaba que fuese un espectáculo capitalista. O sea, si toca ir a la revolución, no toca ir al fútbol, ¿no? Con la llegada de los bolcheviques, todos los británicos se marchan de la Unión Soviética. Es una época fundamental porque es el momento en el que, como decía, finaliza esa guerra civil en Rusia entre el Ejército Rojo o los contrarrevolucionarios. Ahí ya se crea la Unión Soviética, Sí. el primer estado socialista de la historia. Aitor, antes comentabas que el fútbol vive su auge en Rusia a partir de ese momento, pero me parece muy contradictorio que un deporte que hemos dicho que es burgués, elitista, de las clases altas, se convierta en el más popular de la URSS. De nuevo vuelve a ser un poco lo que también sucede en otros países, ¿eh? Porque es el proceso que había pasado ya, que había ocurrido un par de décadas antes en Inglaterra y en el Reino Unido. Es decir, muy rápidamente deja de ser una práctica para élites y se acaba convirtiendo en un pasatiempo para clases populares. De hecho, el fútbol en Inglaterra, por ejemplo, se sigue jugando básicamente los sábados a las 3 porque era la hora en la que salían de las fábricas los trabajadores, ¿no? O sea, que eso que sucede ya en la isla, que de alguna manera pues, le da el fútbol reglado al mundo, también va a suceder, por ejemplo, en Rusia. Aquí es verdad que se da en otras circunstancias, pues porque cierto es que a los bolcheviques no les molaba que fuese un espectáculo capitalista, que desviase de la lucha de clases, ¿no? Que es un poco como el gran mantra que Descentraba, ¿no? De lo importante. Claro, vamos a centrarnos. O sea, si toca ir a la revolución, no toca ir Claro. al fútbol, ¿no? Pero al mismo tiempo sí que veían que hay un ejercicio físico que te puede preparar, te puede servir para propagar los valores del socialismo. Yo creo que todo eso sí que lo empiezan a ver como un factor positivo y que va a acabar ayudando a que el fútbol pues, no sea tan mal visto por las élites de la nueva Unión Que no era Soviética. un deporte individual, que al final no eras tú jugando contra otros, sino al final tienes que colaborar y cooperar con otros jugadores. Que eso... Exacto, es un deporte de equipo, hay un objetivo en común en el que todos tienen que poner al servicio del colectivo, ¿no? Pues sus cualidades. Y luego también hay un factor muy importante que es el de la construcción de las identidades, la construcción de la identidad nacional y de las pequeñas identidades que vamos a ver cómo están también muy vinculadas con la nueva manera de estructurar la sociedad en la Unión Soviética. Totalmente. Sí, aquí hay una cuestión también importante que es la idea del momento histórico, ¿no? Porque el periodo de entreguerras, no nos olvidemos, es también el momento en el que se crean los grandes totalitarismos en Europa. Primero es el fascismo, luego el nazismo y luego ya el comunismo-estalinismo en la Unión Soviética. Todos estos regímenes, al final, tenían varias características comunes. La primera era que querían proclamar su supremacía, es decir, nosotros somos mejores que los vecinos. Y eso abarcaba todo, desde ser como país a ser también, por supuesto, en el fútbol. Y aquí el deporte se convierte en una herramienta de propaganda ideal para exaltar ese nacionalismo, la superioridad de sus sistemas. Al final, si ganabas a otro país, pues claro, ¿cómo no pensar hacer la relación Somos de que mejores. eras efectivamente? Y eso valía pues para el fútbol, pero también, yo qué sé, el ajedrez, el tenis o las carreras de coches que también empezaban en esa época. Y es por eso que el fútbol también queda clarísimo desde el inicio que puede ser instrumentalizado en esa generación de una identidad, lo que comentaba Aitor, para la supremacía nacional. Claro. Esto es algo que vamos a ver, Fernando, Sí. en muchos capítulos venideros, ¿no? Como el fútbol muchas veces es una herramienta más al servicio del Estado, al servicio de algún poder económico, político, etcétera, para poder construir algo que va más allá del deporte. En el caso concreto de la Unión Soviética, por un lado está la propagación del fútbol a todas las clases populares, hacer del fútbol un deporte realmente popular, realmente transversal, y por otro lado la identificación de esos pequeños sectores que van a ir construyendo sus nuevas identidades a partir de un equipo de fútbol. Y concretamente creo que es muy importante entender que las autoridades soviéticas entienden o decretan que solamente se va a poder tener un equipo de fútbol que esté bajo el paraguas del Estado. Ostras, o sea que el fútbol se nacionaliza por completo. Se nacionaliza y se genera una nueva pirámide de clubes que van a estar todos bajo el control al calor del Estado. Del claro. Estado, bajo el control de diferentes organismos del Estado. Por ejemplo, el Dinamo, que es un caso muy paradigmático, pues siempre cercano al Ministerio del Interior, barra a la policía, barra a los elementos de seguridad, que va a suceder con el Dinamo de Moscú, pero va a suceder con el Dinamo de Kiev en Ucrania, el Dinamo de Tbilisi en Georgia, el Dinamo de Minsk en Bielorrusia, pero es que fuera de la Unión Soviética, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se vaya replicando el sistema soviético en otros países, pues estará el Dinamo de Zagreb en Croacia, el Dinamo de Berlín en la Alemania Oriental, el Dinamo de Bucarest en Rumanía. O sea, esto es
Es que ya veían el poder que podía tener el fútbol, que querían tenerlo bien Sí. cerquita por si acaso, ¿no? Sí, de alguna manera fueron un poco unos visionarios de esto de los grupos multipropiedad, porque no dejaba de Y ser era un como... poco control C, control V, Sí, también te digo. exacto. O sea, originalidad poca, era todo los Dinamo, Dinamos, claro. Sí. Pero está el Dinamo, está, por ejemplo, el Lokomotiv, que era el Sí. de la industria vinculada con los ferroviarios, Ujú. el CSK, que era el equipo del Ejército Rojo, o el Torpedo, que este os va a gustar mucho, porque el Torpedo era el de una fábrica de automóviles, que yo no sabía muy bien qué carajo tiene que ver un coche con un torpedo, claro. ¿Vale? pero es que había un chasis Ah. alargado al que le llamaban Torpedo, y entonces de ahí viene el nombre de la fábrica y también del equipo. Es Que un, por es cierto, un buen nombre, ¿eh? Torpedo para un mola equipo. mucho, sí, sí. Que por cierto, si te gusta, ¿Vale? el banquillo, Sí, que es el capítulo con contenido extra, exacto. va sobre un jugador del Torpedo. O sea, para la gente que no está escuchando, que sepáis que después de cada capítulo, una semana más tarde, publicaremos un capítulo más corto de un tema específico, que Aitor ya ha hecho el spoiler, que va a ir de algo en relación Un a ganchito, un lo ganchito que bueno. acaba de decir. Un cebo con el Torpedo de Moscú, Fer. El famosísimo Torpedo de Moscú, también nombre muy de equipo de barrio, el Torpedo de algo. Sí, Sí. Un clásico de las No sé si un de las torpedo ganaría pachangas. competición en la Champions de repente, ¿no? El Torpedo ganó cosas, ¿no? Hubo- Torpedo de Fabada podría ser el nombre del equipo de barrio, ¿no? Igual, pero sí, volviendo al Torpedo de Iba a Moscú. decir el canónico. Exacto, el original, Claro. el auténtico, ganó varias ligas soviéticas. No haga pero- spoiler, no haga spoiler porque lo No, tendremos pero en el sobre banquillo. todo una de ellas muy vinculada a este cromo Es que te por voy a eso- sacar en Vale. el banquillo. Claro, Vale. que es por eso hay que escucharse el banquillo. Y en esto hay que señalar también algo importante, y es que con la llegada de los bolcheviques, lógicamente iba a decir, todos los británicos se marchan de la Unión Soviética, porque claro, allí ya no es tierra para ellos, además hay una guerra civil, donde también participan los británicos contra el Ejército Rojo, y eso también allana el camino a que todos esos clubes que ellos incentivaron, crearon, acaben siendo también nacionalizados. Entre 1922 y 1924 es una época fundamental porque es el momento en el que, como decía, finaliza esa guerra civil en Rusia entre el Ejército Rojo y el Ejército Blanco, los contrarrevolucionarios. Y en ese periodo, el líder soviético, que es Lenin, impulsa lo que se llama nueva política económica, la NEP, que es una especie de capitalismo de Estado. Todavía no es muy socialista, sino que es una fase transitoria. Y el Estado entonces seguía planificando la economía como buen régimen socialista, pero toleraba la iniciativa privada, y la NEP y esa recuperación económica de los años posteriores a la guerra civil favorecerán el nacimiento de muchos clubes y también la proliferación de muchos jugadores como por así decirlo, en la primera fase del fútbol soviético. Sí, muchos clubes, pero que todos estarán vinculados siempre al Estado, no tendrán ningún tipo de libertad, ¿no, Aitor? Casi todos. Hay uno que no. Ah. Supongo que será el que te guste. ¿Cuál? El que, Los al que indies. Un poco rebelde, ¿no? al que empieces Claro. a bancar, que es el Spartak de Moscú. El Spartak de Moscú. Sí, el Spartak, que ya mola bastante por el nombre también, en esa referencia a ese esclavo en Roma, ¿no? Que se libera y que se trata de alejar del yugo. Pues el Spartak de Moscú efectivamente nace en el año 22 en un barrio obrero, Krasnaya Presnia, que es un barrio en ese momento céntrico en la capital, y que consigue escaparse un poco, a diferencia de lo que le sucede pues, al CSK, al Dinamo, al Torpedo, etcétera, etcétera. El Spartak no está afiliado directamente a ninguna entidad oficial, y es un poco lo que le permite conseguir este apelativo de Narodnaya Komanda, que es el equipo del pueblo, que mola mucho también, ¿no? ¿Qué tal el estatus ruso, Aitor? Se Está sacando mejorando. el B2. Estás de en un ruso. C1 incluso, En los ¿eh? últimos 5 minutos ha mejorado exponencialmente, la verdad.